El componente principal del instrumento es un imán que tiene gran estabilidad, en el que se coloca la muestra. La sensibilidad y la resolución de los espectrómetros depende de forma crítica de la intensidad y la calidad de estos imanes. Siempre tenemos que tener en cuenta que es conveniente operar a la mayor intensidad de campo posible, porque la sensibilidad y la resolución aumentan con el campo. Recordemos que acá lo que pasa es que generamos un campo en esta dirección, que decimos campo B0. Entonces el imán sabemos que es el componente más caro. Tiene que tener 3 requerimientos por lo menos. Primero que nada, el campo generado por este imán tiene que ser homogéneo en toda la muestra, porque si no va a haber fallos por heterogeneidad. Después tiene que ser estable en un grado similar durante el tiempo necesario para recoger los datos y además tiene que ser reproducible. Bien, sabemos también que hay 3 tipos de imanes. Tenemos los imanes permanentes, los electroimanes y también tenemos los solenoides superconductores, que son los que nosotros usamos. En el caso, por ejemplo, de los permanentes no es muy conveniente usarlos porque, primero que nada, no son tan fuertes y tampoco son tan estables, entonces pueden cambiar con el tiempo y para este caso que necesitamos que sea homogéneo y estable durante el tiempo no nos conviene. Entonces, en este caso, los que usamos son los que se llaman superconductores o los solenoides, que producen campo de hasta 1 GHz, que es un montón para la verdad. Consisten en un solenoide, que es un arrollamiento de alambre de distintos metales, que lo que se hace es sumerger en helio líquido a la temperatura de 4 kelvins. Todo esto se hace en un matraz de Dewar, el cual se mantiene dentro de otro vaso externo que tiene nitrógeno líquido. Y acá viene lo que, digamos, es lo más caro de todo, que es que el nitrógeno líquido se tiene que rellenar una vez a la semana y el helio se tiene que rellenar cada pocos meses. Lo bueno de esto es que tiene varias ventajas. Por ejemplo, tiene gran estabilidad, tiene bajo costo de operación, tiene elevada intensidad de campo y además tiene un pequeño tamaño en comparación del electroimán. Puede ser también que se produzcan efectos de heterogeneidad, que no pasa nada porque se pueden contrastar con algo que se llama bobinas compensatorias, que están acá dentro de la sonda. Ahora, si hablamos de la sonda, nos vamos a tener que referir a esta parte de acá. La sonda está compuesta por 4 partes. Una bobina transmisora y receptora, es esta de acá. Después un preamplificador, que no lo puse pero está por acá. Después las bobinas auxiliares, que son estas que dije que también sirven para contrastar efectos de heterogeneidad. Y un sistema para alojar la muestra, que es toda esta parte de acá. Entonces, la función de la sonda es mantener la muestra en una posición fija dentro del campo magnético producido por los imanes. Tiene una turbina de aire que lo que sirve es para rotar la muestra, que también sirve para compensar estos efectos de heterogeneidad que hablamos. Después, aloja las bobinas que permiten la excitación y la detección de la señal. Y además contiene otras 2 bobinas transmisoras, que es una para estabilización y otra para desacoplar. Lo que tenemos acá es la celda, esta parte donde está la muestra, que consiste en un tubo de vidrio de 5 milímetros de diámetro y tiene capacidad de hasta 500 a 650 microlitros de líquido. Bien, si vemos un poquito más acá, que es la bobina, podemos ver que tiene 2 partes. Puede ser una bobina interna y una bobina externa. Dependiendo de lo que queramos cuantificar o observar, van a cambiar estas. Por ejemplo, si queremos observar protones, la sonda cuenta con una bobina interna que detecta hidrógeno y una bobina externa que puede detectar núcleos, por ejemplo, como carbono 13 o nitrógeno 15. La bobina interna siempre lo que hace es ponerse lo más cercano posible a la muestra para maximizar la sensibilidad. Después, toda esta parte de acá se le dice generador de pulsos. Nosotros sabemos que la emisión consiste en sí en un paquete de diferentes frecuencias que son capaces de excitar a núcleos en distintos entornos químicos. Entonces, la señal de radiofrecuencia comienza acá, en el sintetizador de frecuencia, que lo que hace es crear la señal de radiofrecuencia en toda la frecuencia que nosotros necesitemos, que vamos a llamarle BC. Luego, esta pasa por un interruptor pulsado, que lo que hace es decidir cuándo empieza y cuándo termina el pulso. Y luego tenemos acá lo que es el amplificador de radiofrecuencia, que se conecta directamente con la bobina transmisora y receptora. Todo esto lo que hace es incidir en la muestra y generar un campo que está perpendicular al campo inicial, que vamos a llamarle B1. Bien, entre pulso y pulso existe un tiempo T, que es un intervalo durante el cual los núcleos excitados emiten al relajarse una señal de radiofrecuencia en el dominio del tiempo, que se denomina señal de decaimiento libre de inducción, o también llamado FID. Esta señal puede detectarse con la misma bobina que teníamos en este momento, que es esta de acá.
Algo que no mencioné es que el amplificador de radiofrecuencia puede amplificar la potencia hasta 50 o 100 watts. Entonces dijimos que la señal de decaimiento libre de inducción lo que hace es ser recogida por la misma bobina que ahora sirve como receptora. Entonces ahora la señal pasa a la parte de amplificación. La primera parte de la amplificación tiene lugar en un preamplificador que está por acá, el cual se instala en la sonda de tal modo que esté próximo a la bobina receptora, como sea posible para minimizar el efecto del ruido procedente de otras partes del instrumento. Luego lo que se pasa es a un amplificador, que es este que tenemos acá, que lo que hace es de vuelta volver a amplificar. Toda esta señal ahora es transmitida hacia un detector sensible a la fase. Los circuitos de este detector sensible a la fase lo que hacen es determinar la diferencia entre las señales nucleares, que son las que salen de acá, que les llamamos BN, y la señal de salida, que es esta que tenemos acá. Por eso también están conectados esta parte de acá y esta parte de acá. Bien, si vamos para esta parte, que tenemos la computadora para la transformada de Fourier, sabemos que la señal de radiofrecuencia que se obtiene del experimento no se digitaliza directamente, porque es muy rápida y es un poco difícil de procesar. Entonces, lo primero que se hace es transformarla en una señal de audiofrecuencia, la cual es mucho más lenta y se mantiene en la misma forma, que es como una onda sinusoidal, pero que tiene menor frecuencia. Entonces, esta conversión que hacemos facilita mucho el tratamiento digital. El gráfico de la FID que llega a la computadora muestra la intensidad en función del tiempo y es una superposición de todas las componentes y de los componentes de la magnetización de los distintos protones. Pero ¿qué pasa? En un espectro de RMN lo que nos interesa a nosotros es cuáles son las diferentes frecuencias que se están superponiendo para generar la FID. Entonces lo que hacemos es generar una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es lo denominado transformada de Fourier. Entonces transforma el gráfico de intensidad versus tiempo en un gráfico de intensidad versus frecuencia. Más o menos generaría algo así. Tenemos acá intensidad versus intensidad versus tiempo, y después lo que hace es transformarla al típico gráfico que nosotros vemos, que es este.